¿Qué leer, no? A veces me lo pregunto porque, no sé, voy pasando por distintas épocas y mi mesita de luz va alternando con algunas cosas, pero últimamente tengo un par de libros, ¿cómo decirte? Eh, Libros que cuesta mucho leer, por ejemplo, suicidios en las cárceles de la dictadura, sufrimientos, tortura, etcétera. Y después el libro de Pablo Yonto, la resistencia, el derecho a la resistencia y los relatos. No está mal leerlos, pero me da la sensación de que uno debería ir aflojando un poco con eso, sin entrar en el olvido. No es necesario entrar en el olvido ni en la ignorancia de lo que ha sucedido. No, pero a veces abundo sin querer y me da la sensación de que esto no es bueno. Bueno, es una huevada que estoy pensando para darle pie a que me rete un poco Fernanda Nicolini. Fernanda, ¿estás por ahí? Nunca me retaría, Quique, nunca me atrevería a eso, simplemente aconsejarte, Sí, ¿viste? sí, No, pienso que sí, que hay lecturas que son muy densas porque además eso que nos da la literatura, que sí, por momentos uno, no sé, yo ya estaba leyendo un libro que me ponía re mal y después decía, bueno, pero es ficción, como bueno, o sí, ok, sea, ok, ok. hay algo de evasión, por más Sí, de que la historia nos entristezca o nos angustie un muy poco, pero bien, bueno, sabemos que estamos trabajando con emociones que nos genera la imaginación de un autor, muy ¿no? bien, muy Claro, bien. cuando uno se mete con la historia Ah, y cuando esa historia además tiene ecos en el presente, en los discursos de ahora, tanto digo, en discursos negacionistas como, sí, bueno, los que sí. seguimos militando por los derechos humanos, Mm, me parece que ahí también se junta como con estados emocionales muy que bien. están atravesados por el contexto, ¿no? Sí, Así sí. que mi consejo en esos casos es siempre tener como un menú con otras opciones, por ejemplo. Muy bien. Eh, Mm, Poesía, a mí me gusta mucho la poesía, sí, ¿viste? O sí. algo de cuentos, ¿viste? Incluso cuentos hasta, no sé, del siglo XIX, como para irse un poco más Por lejos. ejemplo, Algún Henry James. Y si no estaba pensando, para enganchar con lo que te traigo hoy, sí. si a vos alguna vez te gustó, por ejemplo, leer historieta, ¿no? Que es algo que uno hace en la infancia o en la adolescencia, ¿qué pasa con leer Claro. historieta ahora? Sí, yo ¿Lees o no? ahora no, en los últimos 2000 años no he leído historieta, pero las recuerdo, sí, recuerdo la serie esta que llamábamos de la banderita SEA, que en la portada, sea cual fuere, ¿no? La historieta, tenía un triangulito con una banderita que decía SEA, que seguramente era el nombre de la editorial, pero yo jamás supe qué carajo era la banderita SEA y comprábamos específicamente esa serie que venía en los kioscos. Bueno, pero de esto hace mucho. Yo me he desacostumbrado a leer historieta. Claro, bueno, es un género que en la Argentina está muy relacionado con la infancia y hay otros países, por ejemplo, en Francia la industria de la historieta es descomunal. Pero Sí. bueno, por ahí te imaginas, porque traigo el tema de la historieta, hay un estreno que va a hacer que muchos vuelvan a leer la historieta, incluso adultos, que es El Sí. Eternauta. Ah, claro. ¿Leíste El Eternauta? Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, el Eternauta tiene, bueno, a mí me toca particularmente porque, bueno, vos sabés, y por ahí algunos de los que escuchan ya de hace tiempo saben que yo escribí junto a Elizabeth Beltrami la historia de los Oesterheld, ¿no? Sí, El autor sí. del Eternauta, una Ujú. familia devastada por la dictadura, porque tanto Héctor como sus cuatro hijas y tres yernos Sí, y dos de sus hijas estaban embarazadas, fueron sí. desaparecidos. Mm, Y bueno, obviamente ahora con el estreno del Eternauta por Netflix hay como una actualización, no solo de la historieta del Eternauta, de la cual vamos a charlar ahora, que es una maravilla, sino también de la historia de su autor. claro. Y para mí, en estos días me estuvieron preguntando, ¿no? Bueno, ¿qué pienso de la serie? Nada, cuando la vea probablemente me guste, además voy a verla con mucho gusto, pero me parece maravilloso que algo que se empezó a escribir en 1957, porque el Eternauta empezó a salir
en una editorial que Héctor Oesterhel había hecho con su hermano, así como Ah, una cooperativa, sí, ¿no? Él había sí. trabajado en grandes editoriales y Ah, de pronto se llevó a los mejores dibujantes del momento, ¿no? Breccia, Solano, bueno, Prat y demás, y armó su propia editorial. Y ahí sacaron la revistita Hora Cero, en la mm. editorial Frontera se llamaba, y ahí empieza a salir El Eternauta en 1957. Si no me equivoco, el 4 de septiembre de 1957, pero después lo podemos chequear bien. Hace un paréntesis Eh, ahí, ya que sí. recuerdo que escribiste en Sociedad ese libro sobre los Oesterheld. La pregunta que a veces me hice mientras leía en ese momento y después cuando alguien nombraba a algún Oesterheld, ¿por qué tanto ensañamiento con toda la familia? ¿Qué es lo que pasó allí que hubo semejante ensañamiento? Sí, es una pregunta que uno, o sea, tendría que estar en la cabeza del otro lado para poder Sí, responderla, pero por lo sistemático que fue el tema de eso, las apariciones, sí, yo me aventuro a decir que en realidad es porque todos militaban y todos fueron militantes comprometidos. O ok, sea, cuando uno habla de, ¿viste la famosa frase, algo habrán hecho que está sí, usada para el mal? sí. Bueno, cuando nosotros damos vuelta a esa frase, decimos, bueno, pero ¿por qué los perseguían? ¿Por qué los Ah, desaparecieron? porque Bueno, porque militaban era gente todos. que militaba, que estaba comprometida, ¿no? Ah, sí. También es muy interesante porque eso también se suma la pregunta de, bueno, ¿quién llevó a militar a quién, no? Si las hijas, las Ah, cuatro hijas llevaron a Héctor o Héctor llevó a sus hijas. Y él mismo, en una de las entrevistas que nosotros hicimos, ¿no? De testimonios, cuando hablaba con algunos de sus compañeros, sí. él solía decir que obviamente sus hijas empezaron a traer el tema de la militancia a la casa porque cada una de ellas estaba en un ámbito en donde las atravesaba el contexto de la época. Pensemos Claro, que son claro. principios de los 70, luchas de liberación, había sido la Revolución Cubana, había sido el Mayo Mm, francés, el Cordobazo en la Argentina. sí. Entonces, claro, una empezó a ir a la universidad, la otra a un grupo de teatro, la otra a la parroquia donde iban a la villa a militar, la Ah, otra estudiante secundaria. Bueno, sí. llegaban a su casa, estaban hablando de lo que estaba sucediendo en la Argentina, que Exactamente. atravesó Sí, toda la sí, sí, juventud. sí. No es tan Pero complicado. Héctor decía que él se preguntaba si con lo que él ya había empezado a escribir y lo que transmitía en la historieta y lo que se leía en su casa, no había también de algún modo plantado la semilla para que sus hijos tuvieran Ah, esa inquietud por el otro, ¿no? sí, Esa ok. inquietud por cambiar el Ok, mundo, que ok. es muy linda Dale, dale, esa dale. idea. Bueno, seguí, Sí, seguí, seguí. no, y pensaba, bueno, que me parece que el Eternauta, muchas veces se pregunta, bueno, el Eternauta, viste, anunció un futuro, el Eternauta fue predictivo, especialmente cuando fue la pandemia, todo el Sí, mundo decía, bueno, Héctor imaginó. claro. Y después hubo también muchas lecturas retrospectivas en relación a la dictadura. Bueno, esos malos, esos sellos, esos manos, Sí, ¿era la dictadura? Y a mí me sí, gusta mucho pensar como en base a algo que suele decir Juan Sasturain, que lo debes conocer, mm, probablemente lo hayas leído. sí. Juan Sasturain, uno de los grandes lectores de historieta y especialmente de Oesterhel, que dice que en realidad Héctor Oesterhel construyó un clásico y que los clásicos tienen su lectura desde el presente en cualquier momento que se lean. Ah, ok. Y que Héctor construyó un clásico porque además Héctor se alimentaba de un montón de fuentes, de la literatura, de la historia, de la geografía, pero también escribía en relación a lo que estaba pasando en cada momento. Eso es. Lo que pasa que de un modo en donde él ponía como la naturaleza de los vínculos humanos en juego en Mm, cualquier historia. Incluso no solo en el Eternauta, sino en otras historietas que él empezaba a escribir. Había empezado a escribir porque a él le interesaba mucho esto que después se volvió epígrafe, ¿no? Que no existe el héroe solo, siempre se es sí, héroe en grupo. sí. Que era un poco una hipótesis que él había empezado, que él había plantado casi desde su primera historieta, porque él no quería como reproducir las historietas norteamericanas en donde había un solo, ¿viste? Héroe, Salvador, claro. héroe, Sí, superhéroe. sí, sí, eh, sí. Claro, él no solo trajo la historieta a geografías nada, cercanas, porque de Sí. hecho quienes leyeron el Eternauta y quienes no se van a dar cuenta, las batallas del Eternauta suceden en, bueno, la famosa en la cancha de River, Eso es. pero también las barrancas de Belgrano, Sí, también la sí. casa que aparece en el primer cuadro del Eternauta es que el Eternauta lo dibujó Solano López, es la casa en donde vivía Héctor en ese Qué momento, en bárbaro. Bécar, en la estación de Qué Bécar. bárbaro. ¿No? Entonces, esta idea de que él trajo la historieta a la Argentina, ¿no? La Mm, hizo popular, sí, también porque les hablaba a unos lectores que podían reconocer los lugares sí. y que también se podían reconocer en los personajes de la historieta. Ok,
Ok. Mira, El Eternauta se siguió editando siempre, de hecho la dictadura no lo prohibió, pero bueno, hubo un momento en donde hubo disputa, los originales eran perdidos, tenía una editorial, Mm, otra, mm, y hace un par de años, no sé si fue el año pasado, lo reeditó Planeta con dos prólogos, uno de Sacomano y otro de Sasturain, mm, buenísimos. mm, Bueno, y ahí se habla un poco de esto del Eternauta, ¿no? De por qué siempre es actual el Eternauta, por qué mm. siempre lo estamos leyendo desde un presente, por esta Claro. genialidad de que es un clásico, del mismo modo que por ahí leemos, no sé, a Tolstoy, y hay Sí. cosas que nos resuenan, porque bueno, Mm, Tolstoy de algún modo también está hablando como de la naturaleza humana. Pero lo que dicen en ese prólogo también de interesante es que en realidad, lo que cuenta el Eternauta no son las aventuras de un viajero del espacio. sí. Cuenta lo que le pasa a un tipo que se llama Un Juan Salvo, claro. que está en su casa jugando al truco con sus amigos y de pronto una nevada los deja encerrados como unos Qué, Robinson Crusoe. qué De hecho, maravilla. Héctor Westerfeld decía que él se inspiró en Robinson Crusoe, pero en vez de estar en una isla rodeados de mar, En una estaba en una casa casa. encerrado, claro. Sí, Exacto. sí, 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 Eh, sí, y estos sí. tipos lo que quieren es sobrevivir, ¿entendés? Como, creo que Juan Sasturain dice que al principio, toda la primera parte del Eternauta, son un grupo de amigos que dicen, bueno, ¿qué hacemos? Como cada uno medio traiga su talento para sobrevivir Eso. y que después, cuando se plantea que en realidad es una invasión y están siendo atacados, ahí se unen a otros y salen. Pero del mismo modo que cualquiera de nosotros frente a una situación límite Qué trata de bárbaro. resistir y unirse a otros Qué para bárbaro. poder superar eso. Una Impresionante, maravilla, impresionante, una impresionante. maravilla. Ahora, ¿qué me vas a mandar para que yo lea? ¿Qué hago? Ah, bueno, hay que ver. Podemos ver, no, podríamos leer un pedacito de alguno de los prólogos, que me parece que Dale, está sí, muy bien sí. para volver a la obra de Héctor Oestergel y al Eternauta desde una mirada del hoy. Pero ahora, Así que perdón, pero ahora ¿cómo lo compro? ¿Viene en formato historieta? ¿Viene en formato no, libro? mira, es una buena pregunta. No, viene hecho libro, pero lo cierto es que el Eternauta, con formato libro paisado, que probablemente es el que leíste vos, Sí. se editó en 1975, cuando Héctor estaba vivo, a Ah, través de Record, y sí, él mismo participó en esa reedición que juntaron todos los fascículos, sí, digamos, de sí. Bracero. Y hay algo muy interesante, una perlita, que este epígrafe, ¿no? Que es el que repetimos todos, que nadie es héroe solo, Eso, se eso. es héroe en grupo, Sí. se lo agregó Héctor en esa edición. Antes no Bueno. estaba. Y Bueno, estamos bueno. pensando ya en un Héctor 1975 que ya había empezado a militar, que ya estaba comprometido con la realidad Sí, política del sí, país, ¿no? sí. Y que no es casual que él haya querido poner eso como epígrafe. Me hablaste de dos prólogos y son dos libros Sí. diferentes o no? No, el mismo Eternauta, reeditado por Planeta, tiene dos prólogos. Listo. Bueno, espero que me mandes un cachito así leo algo de los prólogos que me dijiste que uno es de Sacomano. Uno es de Sacomano, que lo conoció a Héctor, Sí, y de hecho lo entrevistó. Una de las últimas entrevistas que le hacen a Héctor es de Sacomano y Trillo, sí. y el otro prólogo es de Juan Sasturain. Bueno, gracias, nenita, porque esto va a poner una especie de punto de descanso en las lecturas que estoy teniendo. Me alegro que Bueno, vuelvas a un género que probablemente te lleve también a un sí, lugar, sí, nada, sí, así sí. como de disfrute infantil o adolescente. Beso grande. Otro para vos. Bueno, la escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Dónde la escuchaste y dónde la vas a escuchar a Fernanda Nicolini? La escuchaste en El Desconcierto. La narración de un desaparecido. Del prólogo de Guillermo Sacomano a la reedición de El Eternauta de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López de Editorial Planeta. Esa madrugada de 1957, en que un guionista de historietas es interrumpido por la aparición de un viajero del tiempo, hace 2 años que los cazas de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo para derribar el peronismo, y además de cientos de hombres y mujeres mataron también chicos en un colectivo escolar. Hace 1 año también que el ejército fusilaba militantes de la resistencia peronista en un basural de José León Suárez. En ese 1957, un gobierno militar gobernaba con persecución y tortura
mientras tanteaba una salida democrática. Y Héctor Germán Oesterheld fundaba su propia editorial, Frontera, y en la revista Hora Cero semanal publicaba El Eternauta. Yo tenía 9 años en la casa de Mataderos y tenía prohibido acercarme al ropero del cuarto de mis padres, donde se guardaban armas. Todavía hoy me pregunto si tenía alguna conciencia de lo que significaba la violencia política, si la entreveía acaso en esa historieta que me mantenía en suspenso hasta la semana próxima. Pero, ¿quién era su autor en ese 1957? Me pregunto por qué no leer el comienzo de su narración como un autorretrato doméstico. Era de madrugada, apenas las 3. No había ninguna luz en las casas de la vecindad. La ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada. Hacía frío. Pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas descansa y apacigua el ánimo como si uno escuchara una melodía muy vieja y muy querida. El único rumor que turbaba el silencio era el leve rozar de la pluma sobre el papel. ¿Podía acaso imaginar el guionista que su obra resultaría profética y en poco más de 20 años otra dictadura militar, la más tenebrosa y sangrienta de nuestra historia, arrasaría la armonía familiar que crispó la militancia, la desaparición de sus 4 hijas, una de ellas embarazada, sus nietos y sus compañeros? Me gusta escribir sobre El Eternauta sin recurrir a una estructura de sentimientos y supongo que también les pasa a sus lectores contemporáneos cuando vuelven a leer esa operación colonizadora que tanto se parece en su metaforización al imperialismo. Entreverando estos datos se explica por qué, más allá de su dimensión homérica, El Eternauta alcanzó una popularidad que trascendería tiempo y espacio. Sus autores, Oesterheld, el guionista, y Francisco Solano López, el dibujante, tienen, en el momento de la publicación, 38 y 29 años respectivamente. La contextualización aclara desde dónde hablo, en especial si quiero alumbrar algunas claves que la acercan. Oesterheld no se proponía, en esa instancia de la escritura, tanto una alegoría política como una historia de ciencia ficción, el período de Guerra Fría y miedo a los platos voladores. Este era el género de moda proveniente de Estados Unidos, país preocupado por entonces por los avances espaciales soviéticos. Pero el destino se las ingenió para clausurar otras lecturas que no fueran la política, es decir, la tragedia y el tiempo las resignificaron. El relato transporta al lector a un paisaje suburbano donde se vive una atmósfera de placeres chicos de clase media. No me resultan ajenos ciertos signos que definen la temporalidad de la historia. Cito unos pocos: la radio, un carro de panadero, un tróley, una pintada política. Muchos son los pasajes narrativos que emiten reminiscencias. El borde entre la realidad y ficción es apenas discernible. La naturaleza de la trama, el imperialismo, los traidores robotizados y la resistencia no son elementos que pueden pasarse por alto. Oesterheld no se limitaba a humanizar la aventura en el plano de las tramas en una coyuntura en la que circulaba el individualismo de los superhéroes norteamericanos. En contraposición, al emplear la participación y la voz de los segundones, establecía una solidaridad nada habitual en el género. El héroe, afirmaba Oesterheld, es siempre colectivo.